Bienvenidos al podcast de automatización industrial EIMUC, capítulo 37. En este podcast podrás encontrar todo lo relacionado con la automatización industrial y la instrumentación en un lenguaje que podrás entender. Mi nombre es Andrés Felipe Hurtado y los voy a estar acompañando en este episodio. EIMUC, donde la automatización industrial es fácil. Y recuerden que en mi página de membresía www.eeimuc.com o también podríamos deletrearla eeymuc.com, podrás encontrar tutoriales paso a paso sin prerequisitos para que aprendas de automatización industrial e instrumentación. En esta semana se inician unos videos nuevos que están relacionados con el programa TIA Portal, pero esta vez es la versión 13 y vamos a estar aprendiendo a utilizar el módulo o el complemento conocido como PLC SIM, la versión 13, que nos va a permitir realizar un trabajo de emular equipos S7, pueden ser S7500 o S7200 en caso de que no dispongamos de un PLC real, y esto pues nos ayuda a probar pues todos nuestros programas y rutinas de manera virtual, empleando todo pues como herramienta solamente los softwares, el TIA Portal versión 13 y el PLC SIM versión 13. Podrás acceder a todos los ejemplos, programas, manuales, los coloco a tu disposición, máquinas virtuales para que puedas realizar las respectivas pruebas por medio de los tutoriales, guiarte e implementar todos los temas que se enseñan a través del curso. Recuerda que EIMUC es el lugar donde la automatización industrial es fácil. Bueno, y comenzando con este episodio, para aquellos que escuchan por primera vez el podcast, les doy una información rápida. Este podcast, el podcast de EIMUC, lo que permite o lo que les va a ayudar a todos aquellos que lo escuchen es a tener un poco más de información, terminología y conceptos relacionados con la temática de automatización industrial y la instrumentación. Van a poder conocer equipos, software, herramientas, todo en este nicho, todo en esta disciplina, y evidentemente bajo un formato que les permita tener un crecimiento en la formación, porque muchos podcasts, aunque no están desarrollados de manera secuencial, pero están pensándose en algún momento de que puedan usarse como material de nivelación o refuerzo, de tal manera que cualquiera pueda escuchar el podcast sin ningún prerequisito. Entonces, para los que escuchan por primera vez este podcast, ya saben que aquí van a poder tener una formación relacionada con temáticas de la industria en un lenguaje sencillo, compacto, concreto y con recursos disponibles en internet, con PDFs, con información, con fotografías, porque cada podcast viene acompañado de un artículo. Bueno, entonces comencemos. En el episodio de hoy vamos a hablar de HMIs. HMI como tal es una sigla que en inglés pues está compuesta por o se desarrolla como Human Machine Interface. Es una interfaz humano-máquina o la interfaz hombre-máquina. Este nombre como tal es muy habitual en la industria. HMI escucha uno constantemente cuando se hacen referencia es directamente a una pantalla. O sea, todos nosotros, si vemos un HMI, lo que vamos a estar viendo es una pantalla directamente. Existen, la funcionalidad. ¿Por qué está una pantalla en la industria? ¿Por qué está una pantalla en el panel principal de una máquina o en un sitio de control, en una sección de proceso? ¿Qué hace una pantalla ahí? Bueno, este tipo de pantallas o las HMI o las HMIs en plural o una HMI que le viene a brindar a un operario o a un ingeniero o a cualquier persona que esté involucrada con el manejo de una máquina o con la revisión o información asociada a un proceso. Pues evidentemente va a poder monitorear las variables de proceso, va a poder tener información de revisión o información de alarmas o eventos asociados a cómo está operando la máquina, en qué está
de qué manera está trabajando, si está en manual, en automática, poder ver horas de trabajo, piezas fabricadas, poder también ver tendencias, gráficos, todo esto relacionado con la variable o con el funcionamiento en sí mismo de la máquina. Normalmente las pantallas tienen unos tamaños a nivel de, digamos, de los fabricantes de este tipo de hardware, que ya vamos a mencionar eso, pero tiene un tamaño como es muy estandarizado. Uno puede encontrar HMIs desde 3.5 pulgadas, 5.7 pulgadas, 7 pulgadas, 10.4 pulgadas, 12.1, 15 pulgadas. Este tamaño, de alguna manera, todos los fabricantes están sacando sus productos y mostrándoselo a los clientes, que en ese caso seríamos las personas que implementamos y las que usamos las tecnologías. Por lo tanto, se compiten en un mismo segmento, es decir, que los tamaños van a ser muy parecidos, estarían estandarizados, y pues algunas pantallas son táctiles, otras no. La gama de colores o el número de colores que uno tenga disponible también es otro factor a tener en cuenta. Algunas pantallas vienen acompañadas de una especie como de panel donde son botones físicos que puedo utilizar, no serían táctiles. Y entonces hay diferentes modelos que me dan distintas funcionalidades. Eso por mencionar que están esas pantallas monocromáticas o a color, ya mencioné que pueden ser táctiles, pero también existe un tipo de operador, una pantalla más pequeña, que son empleando tecnología LCD, pueden tener simplemente 2 líneas y un número de caracteres. Evidentemente hay una limitación en cuanto a lo que puedo visualizar, serían números, caracteres alfanuméricos, y con esto tendría que trabajar y tendría que alimentar la información o disponer la máquina, disponerle o entregarle al usuario la información clave. Y evidentemente, uno entre más grande tenga una pantalla, entre más posibilidades disponga, pues evidentemente va a ser más fácil de poder, o sea, hay una manera más sencilla de que el operario entienda la información que está ahí. Entonces todos los fabricantes tienen este producto, la mayoría, o sea, casi que la mayoría de fabricantes tienen productos en la pirámide de automatización. Si un fabricante que saca PLCs, posiblemente también tiene sus paneles, sus operadores, sus pantallas. Y viene entonces ahora la segunda fase. ¿Cómo hago entonces para que esa información que está allí, o sea, cómo hace uno para que la información, los gráficos, las animaciones que ya está en una pantalla aparezcan? Además de eso, ¿cómo hago para que esa información esté conectada con el PLC? Que normalmente el PLC es el encargado de controlar el proceso. Entonces aquí aparece el concepto de los protocolos de comunicación. Voy a estar dejando en los enlaces y la información que yo siempre coloco en el artículo propio del podcast, estaré dejando otros episodios que les ayuden a nivelar esto de los protocolos de comunicación. Pero evidentemente la forma en que el PLC y la pantalla, el PLC y el HMI se intercambian la información es empleando protocolos. Esa es la manera en que se empieza a intercambiar la información. Primera pregunta de la serie que saqué, de preguntas que acabé de hacer. Y la otra pregunta que mencionaba es, bueno, ¿cómo hago para programar? ¿Cómo hacemos para que aparezcan esas simulaciones, como para que aparezcan esas fotografías, los paneles, las pantallas, las tendencias, toda esa información que está disponible en la pantalla? ¿Cómo se realiza esa tarea? Bueno, cada fabricante entonces te entrega su hardware, listo, y adicional a eso hay un IDE, un software de desarrollo en el que podemos implementar nuestros diseños, en el que vamos a poder implementar los paneles, las animaciones, los componentes, que en la mayoría de los casos le llamamos mímico, porque es como hacer una representación a escala de lo que está ocurriendo en planta, de lo que está ocurriendo en las máquinas. Es como tú estar viendo tanto líneas de producción, actuadores, sensores, todos colocados en una pequeña pantalla, y tú ves que gráficamente hay es como ver los elementos, pero a una escala mucho menor. Y entonces, por medio de estos IDEs, por medio de estos software, podemos realizar todo lo que tiene que ver con la programación, y es allí mismo donde se habilitan el intercambio de variables con el PLC o con distintos dispositivos de campo
pues configurando los respectivos protocolos de comunicación. Es un hardware bien interesante porque puede llegar a soportar distintos protocolos. La mayoría de los fabricantes quieren, o la intención comercial es que sus pantallas se comuniquen con sus PLCs o con sus equipos de campo. Evidentemente, pues para eso es que tienen productos en los diferentes niveles de la pirámide de automatización. Pero recordemos, o les hago énfasis aquí, es que todos los protocolos, la mayoría son protocolos abiertos, por lo tanto no necesariamente tenemos que comunicar una pantalla de una marca con un PLC de la misma marca. Esto está simplemente abierto y yo lo que hago es que perfectamente puedo comunicar cualquier marca de equipos de industria, teniendo en cuenta de que el protocolo que estén utilizando sea el mismo. Entonces eso no sería un impedimento, eso sería simplemente llegar a hacer la configuración adecuada. Todos los software de desarrollo o de implementación del mímico y de los paneles y de todo lo que va a tener nuestra pantalla vienen con un conjunto de drivers por defecto ya cargados, que simplemente es ir a buscar el driver. Normalmente los agrupan por fabricante y luego que uno ya toma el fabricante, dentro de las opciones estará el modelo del equipo que se va a emplear. Entonces en la mayoría de las ocasiones estos drivers ya están listos para poder ser simplemente implementados, y lo hacen de una manera muy sencilla porque está con nombre de fabricante y dentro del fabricante están los modelos del equipo, y finalmente uno podría entrar, depende cómo sea el protocolo, podría uno entrar a revisar si puede leer entradas, salidas, memorias de ese PLC o ese equipo de campo, porque esa información es la que yo voy a tomar para desplegarla en la pantalla. Entonces tendré animaciones que están asociadas a variables que vienen de equipos que están en el campo. Entonces miren que aquí hay varios elementos que se unen, porque primero hay que tener un trabajo en software para poder hacer el diseño. Ese diseño no se entrega, eso normalmente vienen en firmas o empresas integradoras que son las que se encargan de ir y conocer tu proceso y montar el mímico o montar el diseño de las pantallas de acuerdo a las necesidades, de acuerdo a los requerimientos. Y ahí mismo, luego de esa configuración que sería la parte de software, tenemos que tomar información de equipos de campo, ya sean PLCs, variadores, que es como lo habitual, y en ese momento se tienen que configurar drivers para que se pueda generar una comunicación entre pantalla HMI y PLC, o HMI y variador. Y estas pantallas tienen pues una cantidad de conectores, muchas de ellas 2-3 conectores diferentes, garantizando capas físicas distintas para hablar evidentemente distintos protocolos. Protocolos muy habituales en estas pantallas, mencionemos a ver algunos. Habituales en formato serial, en protocolo habitual sería Profibus, Modbus RTU, algunas pueden llegar a hablar, que esos son como los más habituales, ¿no? Profibus, Modbus RTU, algunas podrían llegar a hablar PPI o MPI, dependiendo pues si estamos hablando de la línea o la gama de equipos de Siemens. Y si subimos ya a protocolos que trabajen sobre Ethernet, tendríamos Modbus TCP, tendríamos Profinet, el mismo TCP/IP, el Ethernet IP. Bueno, ahí hay muchas variaciones de este tipo de protocolos bajo Ethernet propios de la industria que también lo pueden llegar a soportar. Entonces ahí les he mencionado algunos ejemplos rápidos de lo que podríamos encontrar en cuanto a posibilidades y protocolos. Entonces ya saben que vamos a dejar este capítulo hasta aquí. Hemos hablado de la importancia y lo clave que son los HMIs. Lo vamos a encontrar mucho en la industria, y para el operario, para el ingeniero, para la persona que esté revisando o analizando el comportamiento de un proceso, una HMI es clave porque es la manera en que podemos realimentarnos de la información que está asociada a la máquina. Evidentemente hay ambientes muy hostiles, muy fuertes, en los que este hardware está diseñado para poder soportar esas condiciones. Ya saben que si quieren dejarme alguna pregunta, alguna inquietud, lo pueden hacer a través de, pues en el artículo al final queda como un campo
de comentarios y de preguntas, pero también lo pueden hacer a través de mi cuenta de Twitter, @eeimuk o @eeymuc. Me pueden escribir allí, me pueden sugerir temas de nuevos episodios, formularme sus inquietudes, y los invito a todos a que me dejen sus comentarios en cualquiera de las plataformas en las que se emite este podcast. En iVoox, que es la plataforma nativa, ir y dejarme ahí su valoración, su comentario. En Spreaker también, ahí está relacionado el feed de este podcast. Y en iTunes, los que tienen la aplicación de podcast podrían ir a hacer la valoración, o directamente en la tienda de iTunes van y hacen una valoración de 5 estrellas si les ha gustado el contenido. ¿Esto qué me ayuda? Pues a hacer más visible el podcast y que muchas más personas puedan conocer este tipo de programas dedicados exclusivamente a una temática de nicho, que es la automatización industrial y la instrumentación. Entonces nos vemos en un próximo episodio.